Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a enseñarle a cómo grabar y editar el audio por separado. Me refiero a la parte de cuando grabamos, por ejemplo, un videojuego, necesitamos el sonido del videojuego en sí y el sonido de la voz aparte para editarlo por separado. Y normalmente esto se junta en un solo archivo y ya no se puede editar. Lo que sí podemos hacer es usar un programa que grabe ambos audios por separado y lo podamos editar por separado. Les voy a enseñar ese método. Y bueno, gente, ¿con qué programa recomiendo hacer esto? Son dos programas de pago. ¿Y cuáles son esos? Mobile Video Suite y Filmora. Bien, vamos a empezar por Filmora. Cuando ya estamos en la pantalla principal, grabador de pantalla. Nos cargará esta ventana. Lo que tendremos que hacer ahora es aquí seleccionar el micrófono. Entonces empezamos a grabar. Hola a todos, ¿cómo están? Ahora voy a pausarlo. Ya tengo aquí la grabación. Solo la arrastro acá al editor. Y ya tenemos el audio por separado. Aquí tenemos el audio de la voz y este que sería el audio con el video, ¿ok? Que es el audio interno. Por ejemplo, yo grabo gameplays. Entonces vamos a ver un tramo de lo que hablo. Tenemos el audio de la voz y acá tenemos el video con el audio interno. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí más o menos. Y bueno, gente, comenzamos con este video sobre... Aquí tenemos el sonido del juego, que sería la grabación. Si yo silencio esta parte de aquí, escucharía más o menos así. Y ya no tengo la voz de la persona, ¿verdad? Que es mi voz. Y bien, así se haría con este programa. Ahora vamos a ver cómo se hace con el otro. Entonces voy a cargar con Movavi. Recomiendo en este caso la suite porque necesitamos el editor y necesitamos el grabador de pantalla. Yo voy a iniciar aquí, grabar pantalla, iniciar. Ya me aparece un signo por acá, yo lo tengo aquí. Entonces nos vamos a las configuraciones, aquí sí hay que configurarlo. Entonces aquí habilitamos la opción que dice capturar secuencias independientes. Luego le damos a aceptar y ya podemos grabar. Voy a grabar aquí y le voy a decir grabar. Tenemos el micrófono y el interno. Aquí están habilitados ambos. Vamos acá a grabar. Hola, esta es una prueba para ver si funciona el programa. Tenemos que dar en ese cuadrito y ya nos aparece la grabación acá. Y voy a ir aquí a reproducir. Hola, esta es una prueba. Aquí reproduce las dos cosas juntas, pero no te preocupes, le decimos acá abrir el video editor. Y bueno, aquí nos aparece ambas cosas. Si vemos, aquí está el audio interno, que sería esto. Hola. Y acá tenemos el audio de la voz, ¿ok? Pero ahora me pueden decir, bueno, lo que pasa es que yo no quiero editarlo ahí. No hay ningún problema. Eso lo que tenemos que hacer es modificar estos archivos para poderlo editar en otro editor. No vamos a tocar nada ahí. Vamos a enseñarle cómo hacer en este programa para pasarlo a otros programas. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a exportar el audio de la voz. Le damos doble clic y nos aparecen estas opciones y el volumen lo desactivamos. Y ya tenemos solamente el audio de voz. Y ahora que ya está así, lo que vamos a darle exportar. Nos vamos hasta los formatos de audio que están acá. Decimos WAP, examinar. Aquí seleccionamos la carpeta donde lo vamos a guardar. Voy a guardarlo en esta carpeta que se llama prueba, seleccionar carpeta. También aquí le pongo el nombre para reconocerle. Iniciar. Me exportará el audio solamente. Ahora quiero el video, ¿verdad? Entonces lo que hago es darle acá al volumen y silenciarlo y activar el de este, que sería la pista de video. Lo siguiente sería darle a exportar y acá sí nos vamos a video, el formato que queremos exportarlo, alta calidad, y ya tenemos la misma carpeta. Aquí le ponemos el nombre que quieran ponerle y le doy acá a iniciar y ya aceptar. Ahora sí ya tenemos las dos cosas, el video y el audio del mismo proyecto. Ahora yo puedo abrir otro programa como DaVinci Resolve y voy a crear un nuevo proyecto. Ya tenemos el programa abierto, lo que voy a hacer es importar los archivos, ¿verdad? Entonces yo voy a
Ya los tengo aquí. Yo voy al editor y pongo esto, ¿verdad? El audio y el video, perdón. Y el audio acá abajo. Como yo no los he editado, aparecen del mismo tamaño, así que no tendré problema con eso. Entonces podemos vincular los clics. Y bueno, así se iría con el programa de Movavi. Ahora vamos al otro. Supongamos que ahora tenemos el proyecto acá. Lo vamos a hacer es hacer lo mismo que anterior. Vamos a silenciar el video. Vamos a dar clic derecho. Aquí sí se dice silenciar directamente. Cortamos solo el audio. Entonces aquí buscamos el formato y nos vamos a esta parte que dice aquí formato. Decimos WAP. Buscamos la carpeta donde lo vamos a depositar y le ponemos el nombre. Decimos exportar. Ahora silenciamos con clic derecho, silenciar, y vamos acá y marcamos nuevamente acá donde está silenciado el video, clic derecho y damos nuevamente a silenciar y se nos desactiva. Ahora lo que hay que hacer es muy fácil. Vamos a exportar, le damos en vez de WAP, cambiamos el formato a un MP4 o otro formato de video excelente en esta opción de aquí, y el nombre se puede quedar igual porque es un video y un audio. Exportar. Y ahora si le damos a la opción de buscar video, yo voy a abrir el programa para hacer lo mismo. Y podemos hacer lo mismo ya. Seleccionamos todo, le damos a vincular y así de fácil, y podemos ya editar en nuestro editor. Lo mismo podemos hacer con otro dependiendo del editor que use. Otra cosa que podemos hacer para que sea mucho más rápido, y bueno, por ejemplo si grabamos un video de unas tantas horas, va a costar bastante exportarlo y luego reexportarlo. Lo que podemos hacer es también irnos al editor, por ejemplo, ya sea Wondershare, que es donde grabamos, o el editor Movavi, y lo que vamos a hacer es ir a agarrar la grabación principal y empezarla a editar quitándole lo que no queremos, ¿verdad? Y cuando ya tenemos lo que ya queremos, entonces exportamos ambas cosas de la misma manera. Entonces terminamos de editarle y agregarle todo en el otro editor. Y bueno gente, espero que el video les guste. Y bueno, nos vemos hasta la próxima edición. Adiós.